En tiempos en que hemos delegado decisiones, criterios e incluso compañía en sistemas que no sienten ni aman, algo silencioso va ocurriendo. Estamos dejando de ejercitar aquello que nos vuelve humanos. No es nuevo. El arte, la filosofía, el cine, la literatura, la cultura lo vienen narrando desde hace décadas atrás. Nos han advertido de mundos donde el control minimiza la sociedad, la eficiencia reemplaza la experiencia, la conexión se vuelve interfaz, el aprendizaje deja de ser una vivencia y máquinas deciden los destinos humanos. Sin embargo, la humanidad siguió avanzando hacia aquello que nos ha ido deshumanizando. Son tiempos difíciles, exigentes, oscuros, pero también muy desafiantes y estimulantes. Estamos ante una gran disyuntiva. ¿Elegimos automatizar la vida o volvemos a lo que nos hace humanos? Amar, sentir y equivocarnos, como solo los humanos lo podemos hacer. Soy Felipe Monsalve y los invito a una nueva temporada de Homeostasis Live. Gracias, Gabriela, por venir a este espacio de conversación y reflexión. Gracias por invitarme. Yo estoy feliz. Qué buena onda. ¿Por qué entendemos o por qué estamos aceptando que la IA llegó para quedarse? A ver, hay mucho trasfondo detrás de esa pregunta. A mí me pasa que está este discurso de, bueno, ya se instaló, no hay nada que podamos hacer, una complacencia, ¿cierto? Bueno, es el status quo, así son las cosas. Y la verdad es que yo creo que en parte tiene mucho que ver con que la adopción de las tecnologías en general tiene mucho que ver con los impactos que pueden llegar a tener. Entonces hemos visto cómo diferentes tecnologías se van acoplando, se van implementando, y en ese sentido creo que es una tecnología que ha llegado para quedarse porque se ha integrado muy bien a ecosistemas de creación, a ecosistemas de producción de conocimiento. Y cuando digo que se ha implementado o integrado muy bien, no hablo cualitativamente, sino que en el sentido de que ha tenido una adopción rápida, ha mostrado efectos muy concretos y tiene mucho potencial de empujarnos en ciertas direcciones, y eso hace que sea una tecnología que veamos como algo que tiene que quedarse. De fácil uso, de fácil adaptación, muy Sí. Nativo para las nuevas generaciones además. Y muy versátil también, claro, porque la ves en todas partes y al mismo tiempo en ninguna. Es como esto que ya está inmiscuido en absolutamente todo lo que hacemos. Sin embargo, parece ser que al mismo tiempo está, a pesar de estar operando constantemente en ese trasfondo, no mucha gente sabe realmente qué es lo que hace, no mucha gente entiende muchas veces los impactos que puede tener en nuestra psiquis incluso. Entonces creo que ahí también es un arma de doble filo hasta cierto punto. Es como una tecnología que nos puede entregar mucho, pero al mismo tiempo que nos está poniendo un poco a prueba sobre las direcciones éticas que queremos desarrollar con ella. Su mayor visibilidad de la IA, creo, fue con la aparición del ChatGPT. Ahí fue como pumba en todo el mundo. Cuando la humanidad comienza a relacionarse con la IA, no quiero hacer así un estudio sociológico de cuándo aparece la IA, pero ¿dónde estaba presente la IA en los últimos 10 años antes del ChatGPT? ¿Dónde estaba en nuestra vida? La verdad es que la inteligencia artificial es bastante antigua en sus estudios formales. Ya nosotros veíamos en debates computacionales, matemáticos, ¿cierto?, académicos que discutían esta idea de algoritmos que son la base, ¿cierto?, de los sistemas de inteligencia artificial desde hace muchos años atrás. Por ejemplo, Weizenbaum, que era un ingeniero computacional, recuerdo que cerca de los años 70 hablaba del imperativo moral, ¿ya? ¿Por qué? Porque él creó el conocido chatbot Elisa.
ese chatbot que lo que hacía era pretender ser un psiquiatra, ¿cierto? Y generaba un script, ¿cierto? Un diálogo en el que las personas parecían estar interactuando con la máquina. Y era bastante simple en el sentido que no es la inteligencia artificial tal y como la conocemos ahora. Era un script que simplemente lo corría la máquina, simulaba una conversación. Y sin embargo, ya en esa época, Weizenbaum nos dijo, yo tengo miedo de que las personas deleguen a las máquinas cosas que ni siquiera las personas debiesen hacer. Y nos empezó a hacer esas preguntas más profundas. Esto es un debate que ha existido lamentablemente en muchos círculos académicos, ¿ya? Todo este conocimiento, el poder de cómputo, los fundamentos de la inteligencia artificial por mucho tiempo estaban en élites intelectuales. No era ampliamente conocido, a menos que tú lo estudiaras y te especializaras. Y creo que quizás ese fue uno de los grandes peligros, porque a diferencia de otras ciencias básicas, de otros conocimientos que nosotros transformamos en sociedad, era un conocimiento muy elitista que yo creo que tomó desprevenida a una gran parte de la población que no entiende sus efectos, que no entiende su complejidad ni su simpleza, y eso siempre es peligroso. Altman, ChatGPT, ¿qué vio para hacer ChatGPT? ¿Cuál fueron sus referentes más inmediatos? ¿En dónde estaba la IA antes de que ChatGPT apareciera? La verdad es que en estos círculos también de Silicon Valley, nosotros hablamos que siempre esta inteligencia artificial surgió en esas élites, pero en élites que ya, a diferencia de en los años 50, 60, 70, no eran meramente académicos, eran también capitalistas, económicos, emprendedores que lo que buscaban eran fines de producción masivos, ¿ya? O sea, estamos teniendo a los grandes, Google, ¿cierto? Microsoft, y cómo empezaron a desarrollar nuevas tecnologías basadas en esos fundamentos matemáticos computacionales, lo que le permitió avanzar en muchas tecnologías que estaban traspasando a tecnologías de acceso a la sociedad. Y aquí yo creo que esto tiene mucho que ver con esa oportunidad, el ver que se estaba gestando, que dentro de este avance tecnológico estaban generando esta arquitectura, ¿cierto?, de transformadores, que básicamente era una nueva arquitectura para procesar el lenguaje. Era una arquitectura que permitía procesar el lenguaje como nunca antes, que permitía automatizar procesos y entender el lenguaje natural. Y ahí, qué mejor que transformar ese conocimiento en un producto. Y creo que esa fue la ventana que justamente abrió un montón de otras ventanas y puertas para que llegaran el uso masivo de los modelos de lenguaje. Las redes sociales, el hermano más pequeño, ya estaban trabajando con modelos de lenguaje IA, llámese Facebook, Instagram, Twitter. ¿Habían diseñado, tenían la arquitectura de la IA ya definiendo conducta? A ver, lo que se estaba haciendo inicialmente era incluso más simple en un sentido técnico, ¿ya? Cuando llegaron las redes sociales, recuerdo perfectamente el escándalo de Cambridge Analytica, ¿cierto? Claro. Donde empezaron a analizar las manipulaciones políticas que ocurrieron con ciertas elecciones estratégicas en Estados Unidos, en el Reino Unido, a través de redes sociales como Facebook en ese entonces. Y la verdad es que estos algoritmos, ellos estaban usando algoritmos de clasificación, de predicción, de optimización. Y en palabras simples, ¿qué significaba esto? Significaba que estaban utilizando esta serie de reglas, ¿cierto?, para poder generar dependencia a las personas. Dependencias de contenido, interacciones, podían optimizar el contenido que te entregan en virtud de cuánto clic tú haces, cuánto tiempo pasas en ese video, las interacciones que tú realizas. Y por supuesto que cuando lo pensamos, claro, podemos pensar que esas son simples métricas, pero en realidad eso nos dice mucho de las personas, de sus intereses. Podemos predecir ciertos comportamientos, tendemos a ser personas que siguen patrones. Entonces, en realidad las redes sociales fueron un quiebre bastante impresionante, no solo por el alcance, fueron precursoras, creo, de la adopción de estos grandes modelos de lenguaje, el hecho de que ya tuviéramos naturalizado interactuar a través de Internet, de que nos cambiara la concepción de privacidad. Yo creo que si hubiesen generado estas tecnologías disruptivas como los grandes modelos de lenguaje y estos chatbots, sin tener esa mediación de unas décadas antes de las redes sociales, quizás la adopción no hubiese sido igual, precisamente porque ya estábamos un poco predispuestos
a entregar nuestros datos, a interactuar con esto como si fuese completamente inocuo, siendo que no lo es. ¿No lo es? No, no, para nada. O sea, es tan simple, siempre con mis estudiantes en clase, analizamos algoritmos de redes sociales, por ejemplo, el algoritmo de YouTube, de Spotify, de Instagram, que son redes sociales que están muy vivas hoy en día, incluso TikTok. Y cuando tú ves eso, tú ves y empiezas a analizar los patrones de comportamiento, lo que privilegian, porque al final es una red social que hoy en día lo que busca es maximizar utilidad, es un medio de producción, ¿cierto? Y por eso mismo es que buscando optimizar utilidades generan polarización política, porque es lo que vende, generan una dependencia al contenido, porque es lo que vende, y se pierde, por ejemplo, a veces el trasfondo de lo que supuestamente refleja esa red social. Antes YouTube era compartir videos anecdóticos, uno veía expresiones de las vidas personales, en Spotify democratización de la música, en Instagram compartir espacios o momentos de tu vida. Y ahora que vemos, quién tiene más likes, quién consume más, darle lo menos posible a los artistas, darles una retribución que no merecen, y entonces tergiversamos justamente esos aspectos culturales que quizás inicialmente sí veíamos en ese tipo de red social. Viste que está esto de que antiguamente ya, 3 años uno dice antiguamente, qué espanto, pero hace algunos años atrás se decía que incluso los que estaban apoyando la tecnologización o la digitalización, que era muy importante de que esto se expandiera y alcanzara la mayor cantidad de personas, porque a mayor tecnología, mayor libertad. A mayor tecnología, procesos democráticos más integrales. Vamos a poder elegir a nuestros representantes políticos de manera más certera y más creíble. No nos van a poder engañar, no nos van a poder manipular. ¿Qué pasó con eso? A ver... ¿Eran incrédulos o eran parte de las voces para ir generando un relato que permitiera que esto llegara a suceder? Uno se pone un poco conspiranoico con estos temas, porque yo creo que hay parte de eso. Yo creo que hay parte de la comunidad que quizás de manera auténtica efectivamente creía en eso. Porque si lo pensamos bien y si lo pensamos de manera estricta, es decir, saquemos por un momento los valores que están transversalmente integrados en la producción de la tecnología y la ciencia, y en ese abstracto pensemos, tenemos acceso a información como nunca antes en la historia. Sí. Tenemos una capacidad de comunicarnos a través de culturas, a través de regiones, como nunca antes. Tenemos la capacidad de procesar información como nunca antes. Y en ese sentido estricto, efectivamente, acá teníamos una oportunidad de no solo democratizar el conocimiento, sino de generar puentes, redes, visiones de mundo que desde una perspectiva bastante positiva hubiese significado quizás un cambio de dirección al futuro de nuestra sociedad. De hecho, vamos a algo que sucedió hace muy poco, la pandemia. No habría sido posible enfrentar la pandemia de la manera en que lo hicimos sin la tecnología. Sin la tecnología para las vacunas, sin la tecnología para mantenernos comunicados, sin la tecnología de todo aquello que apoyó en ese proceso. Más allá de todas las otras cosas que queramos discutir, objetivamente eso nos ayudó. Sin embargo, también hay que pensar que justamente siempre hay intereses de por medio. Y por mucho que hayan intereses benévolos que lo que buscan es hacer el bien, también hay quienes buscan ayudarse a sí mismos. Tenemos estos grandes líderes, ¿cierto?, de estas grandes compañías privadas que quieren empujar tecnología porque quieren ser los primeros en llegar. Hay mucho ego, hay mucho empuje. Y ahí obviamente también aparecen personas, individuos que quieren aprovechar esto para manipular, para tergiversar, para generar las famosas fake news, ¿cierto?, estas noticias falsas, porque, como bien dicen los filósofos Hannah Arendt y
Habermas, que falleció hace poco, ellos nos hablaban de la esfera pública, ¿ya? La esfera pública implica esa capacidad democrática que nosotros tenemos de instalarnos, de generar un diálogo, de que podamos mostrar diversas perspectivas y convivir en ese espacio. Pero con la llegada de este tipo de tecnología, con esa polarización, ¿qué estamos haciendo? Abriéndole la ventana a los totalitarismos, a las maneras de pensar que buscan homogeneizar, que buscan tener control. Y creo que eso es algo que lamentablemente no previmos, ¿cierto? No pensamos lo suficiente, pero también porque, nuevamente, estos avances se gestaron en una élite que tenía ciertas intenciones y que muy probablemente también participó de esa tergiversación de discursos. Yo sigo viendo esa dualidad, yo sigo viendo organizaciones sin fines de lucro, investigadores que están luchando por democratizar la tecnología de verdad. Y sigo viendo también estas grandes empresas que están constantemente generando adicción y producción con el simple fin de generar utilidad. Y es un constante tira y afloja. Yo creo que ambas son correctas, que hay un poco de ambas cosas en lo que estamos viviendo. Y de lo incorrecto o desde donde se nos escapó el relato, el discurso, lo estratégico, o directamente se posicionó la manipulación, los totalitarismos, la inducción. ¿Cómo traes el carrete de hilo para atrás? ¿Se puede en la tecnología cuando genera este gran flujo de información literal o de tanta velocidad? ¿Se puede detener algo que va tan rápido y que ha sido adquirido por tantos miembros de la humanidad, de la especie? Yo quiero creer que sí, ¿ya? Yo quiero creer que sí porque si no sería un poco terrible, angustiante. Y quiero creer que sí también porque yo lo veo también en las nuevas generaciones, precisamente porque son nativos digitales y no vivieron la transición. Mi generación, soy millennial, alcanzamos a experimentar por primera vez la internet a una edad muy, muy pequeña, a una edad muy joven. Y al mismo tiempo vimos esta transformación y si bien no somos completamente nativos digitales, la adoptamos como propia de una manera más fácil, ¿cierto? Pero estas nuevas generaciones, yo puedo ver en su sentir que están tomando conciencia de ciertos aspectos, que la están criticando un poco más, que están, por ejemplo, entendiendo que esto tiene impactos ambientales, psicológicos, políticos, y que no podemos separar esto. Y creo que ahí hay un rol muy importante que cumplimos los que somos académicos e investigadores. Así como partimos en la conversación pensando en esta idea de, oye, ¿de dónde surgió esto que estaba oculto en círculos académicos? Bueno, no volvamos a hacer lo mismo. No permitamos que estos discursos proliferen porque no estamos teniendo las discusiones que tenemos que tener en la esfera pública. Que ese conocimiento que yo, así como muchos otros colegas que están trabajando en entender la inteligencia artificial de manera ecosistémica, como un sistema sociotécnico, un sistema que no es una simple herramienta, no es solamente una cosa que está ahí y yo la uso y luego se desliga. Tiene una importancia que trasciende, que es capaz de manipular, tergiversar, generar, y no es tan simple. Tenemos que entender los valores que están en juego, tenemos que entender nuestra interacción con ella, y creo que ahí también hago un poco de mea culpa de cómo nosotros desde ese conocimiento técnico más profundo podemos hacer un bien nosotros mismos haciendo activismo, o sea, que la academia no se quede en, tenemos nueva evidencia de cómo nos está manipulando o cómo está afectando la salud mental de las personas. Entendamos eso, hagamos divulgación científica, y creo que la respuesta a muchas de estas cosas sigue siendo lo mismo: educación, y educación
de calidad y accesible para las personas. Vos estás metida fundamentalmente en los sesgos, ¿no? Dentro de la IA. La IA generativa, la inteligencia artificial generativa, se ha posicionado, he escuchado, he leído muchas veces esto de que la IA ofrece una serie de potencialidades y puede reemplazar al humano, en consecuencia a la humanidad, porque no tendría sesgo a la hora de tomar ciertas definiciones, elecciones, etc. ¿La IA es neutra? No. Y todo parte también de las definiciones que nosotros establecemos. Es muy importante ver desde dónde queremos entender el fenómeno. Justamente como yo defino la inteligencia artificial, y no solo yo, una serie de pensadores actuales la definimos como este sistema sociotécnico. ¿Qué implica esto? Implica primero varias cosas. Una, que este trasfondo tiene mucho que ver con algo que se discutía de hecho en la filosofía de la ciencia, ¿ya? Que tiene justamente que ver con que nosotros tenemos esta idea de que la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial como un resultado de esto son estas cosas como esta bola prístina, yo siempre lo planteo así, perfecta, objetiva, como fantástico. Sin embargo, la ciencia y la tecnología no nacen de lo prístino, nacen de seres humanos, nacen de intereses, de puntos de vista, de marginalizaciones. La mayoría de los datos que tenemos para entrenar inteligencia artificial vienen de años de discriminación, vienen de años de estudios médicos que se hacía solo en una parte de la población. Tenemos millones de personas en el mundo que no están siendo adecuadamente representadas en esos datos. Y no solo tenemos datos que están sesgados, que alimentan estos modelos de inteligencia artificial, tenemos sesgos que son propios de estas máquinas, que tienen que ver con su opacidad, con su complejidad computacional. Y por si eso fuese poco, los sesgos humanos. Tal cual. Cada vez que uno decide formular un problema, cada vez que uno dice quiero solucionar esto con IA, estás tomando un partido, estás tomando una posición valórica. Y creo que eso es lo que más de repente complejiza a las personas, y es que yo siempre les digo, no porque sea profesora de ética, ¿cierto?, sino porque es así. Cada vez que tomamos una decisión profesional, estamos tomando una decisión ética. Estamos decidiendo a quién queremos beneficiar, a quién queremos ayudar, qué queremos optimizar. Y por lo tanto, para mí, de hecho, la respuesta es todo lo contrario a lo que muchas veces uno escucha en el discurso, y es que no podemos deshacernos de los sesgos en inteligencia artificial. Esto no quiere decir que no tengamos técnicas muy buenas, muy refinadas, que cada vez las vamos trabajando mejor, benchmarks, ¿cierto?, mitigaciones de sesgos que nos pueden ayudar a que nuestro modelo, nuestro sistema funcione mejor según lo que nosotros queremos lograr. Pero el sesgo siempre va a estar presente. El sesgo siempre va a estar ahí, porque siempre hay un conflicto de valores, de intereses, y creo que lo más importante es entrenarnos en entender dónde está, cómo está afectando y qué podemos hacer nosotros para entenderlo mejor y aminorar su efecto, pero no creer que vamos a hacer que desaparezca. Descartada, entonces no es neutro. No, para nada. No va a ser nunca neutro, no. Tampoco. Viste que está súper instalado de que, bueno, cada vez lo escucho yo en el mundo laboral, profesional, familiar, la cantidad de gente que usa la IA, digamos. Para escribir, incluso para hacer imágenes, para preguntar. Yo lo he usado para investigarlo muchísimo, hasta la saciedad, con un poco de culpa porque sé el impacto ecológico que esto genera. Pero yo trabajo en creatividad, trabajo en una serie de cosas, necesito investigar quién es este bicho, qué es lo que entrega, qué es lo que no entrega, cómo actúa, cómo trabaja, cuál es la lógica, si es que tiene uno poder agarrarle una lógica. En mi óptica, en mi punto de vista, es que sí, es un bicho súper increíble en el levantamiento de data, sobre todo en la velocidad en que trabaja. Es una cosa espectacular, que es como que te hace todo rápido. Para eso tiene mucha habilidad. En lo generativo, a mí me parece que es un mitómano psicótico, borracho y drogadicto, porque es un manipulador impresionante, te asegura cosas que no son.
Si vos le discutís, le decís, ¿por qué me decís esto? Si esto no es así. Disculpame, si me equivoqué. Pero más sostenido una conversación de 45 minutos sosteniendo de que esto era así, y yo te digo en 3 frases, esto no es así porque es asá, y me pedís perdón. Si yo no hubiera sabido esto, bueno, discúlpame, debería analizar los datos con mayor precisión. Entonces uno dice, por el otro lado, conversando, no, yo uso la IA y estoy generando mi informe con la IA. ¿Cómo estás generando un informe? Generando conocimiento, generando ideas a partir de información de que vos no sabés si es realmente cierto lo que te está diciendo. Entonces, estamos cayendo en un espacio donde es muy complejo, de incertidumbre y de relatividad asombrosa, sobre todo en temas de conocimiento, sobre todo para las nuevas generaciones, sobre todo cuando uno lee informe y paper donde en los centennial, sobre todo, no le dan valor a la verdad. No es algo que me importe, de que sea algo gravitacional para mis decisiones, sobre todo estos estudios puestos en los sesgos, en la desinformación, en la IA, de que lo que te está diciendo es falso. Te dicen, bueno, no me importa tanto que no sea falso, lo creo, digamos. ¿Me entendés? Entonces vos como académica y en la IA, ¿cómo estás viendo esa lectura de los conocimientos que está poniendo la IA en las nuevas generaciones? Es bastante preocupante. De hecho, hoy en clase justo a mis estudiantes les mostré una investigación que se hizo el año pasado con un experimento que hicieron con personas para simular una contratación con recursos humanos. E intencionadamente sesgaron una inteligencia artificial para ver cómo las personas reaccionaban a esto, sabiendo que estaba sesgada y no sabiendo que estaba sesgada. Okay. Y los resultados son, deberían, yo creo, espeluznantes, deberían en el fondo causarnos mucho temor. Porque parte de los participantes que sabían que la IA estaba sesgada, lo que hicieron fue tomar decisiones por oposición. Es como, yo sé que esto está sesgado, necesariamente voy a asumir la postura contraria. Claro. Constante. Ni siquiera reflexionar al respecto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la respuesta que me da la IA era coincidentemente, aleatoriamente correcta? No importa, si lo dijo la IA, está mal. Perdimos el sentido crítico. Y lo mismo pasaba al revés. Pasaba que aquellas personas que no sabían que estaban teniendo respuestas automatizadas de una IA sesgada, le hacían caso porque tenían este sesgo de automatización, de creer que porque lo hacía la máquina, si ellos se equivocaban o si ellos tenían una respuesta diferente a la IA, era más probable que ellos con su percepción humana se equivocaran. Y eso nos tiene que asustar. Total. Nos tiene que asustar, ¿por qué? Porque... Tus dos y dos más es la que hace. Partiendo porque... Por ejemplo, yo uso inteligencia artificial algunas veces, una bastante más simple, para que me revise ortografía, que me vea las comas. Sí. Es maravilloso, sí. Y eso nos ayuda mucho. Un asistente formidable. Pero generar conocimiento, y eso es algo que, bueno, un colega mío, Ramón Alvarado, que trabaja en la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, hace un par de años atrás sacó un artículo donde él habla de por qué para él la inteligencia artificial no es cualquier tecnología y es una tecnología epistémica. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que no es, por ejemplo, como lo era el microscopio. ¿Qué hacía el microscopio en su época? Nos permitía aumentar, ¿cierto? Nuestra capacidad de ver. Pero ¿quién hacía la inferencia? ¿Quién hacía ese análisis? Nosotros, mirando a través del microscopio. Pero la IA está generando, está modificando, está transformando el conocimiento. Es capaz, ¿cierto?, de hacer estas inferencias, de hacer todas estas relaciones, y por lo tanto nosotros empezamos ya no a hablar de una tecnología o una herramienta simplemente, sino que interfiere directamente en los procesos de generación de conocimiento. Y ahí eso es preocupante precisamente porque cuando nosotros pensamos en la inteligencia artificial, muchas veces creo a nosotros se nos olvida que lo que está detrás es también, o lo que está en juego, es que nosotros estamos tomando decisiones con esto. O sea, qué vergüenza me da a mí cuando veo que grandes organizaciones
¿cierto? Entregan informes completamente hechos con inteligencia artificial, indiscriminadamente. Cuando uno escucha, yo conozco personas que trabajan en la industria y que me dicen, mi jefe me dice, hágalo con Copilot, sí, deje que la inteligencia artificial lo corra. Alucinante. Y perdemos el criterio, perdemos el control, perdemos la responsabilidad, perdemos lo humano. Y creo que eso es lo que está en juego, perder la experiencia de generar conocimiento, no por hacerlo más rápido, sino porque eso es ser humano. Aprendemos a la capacidad de pensar, lo sí, que nos convierte en humano. ¿Me sí, entendés? Que es mucho más delicado y peligroso. Es re loco eso que vos decís, porque además, en términos de lenguaje, es totalmente involutivo, porque hemos retrocedido siglos de inteligencia. Porque estas generaciones, sí, o estos funcionarios que están construyendo textos, yo trabajo con las palabras, ese es mi laburo, y con la creatividad. Uno ve un texto de la IA, de aquí a la China se ve que está hecho con la IA. Es un lenguaje sonso, término medio, correctamente hecho, tan correctamente hecho que no dice nada, ¿me entendés? Y eso no pasa en la humanidad, eso pasa en la automatización. Pero eso que pasa en la automatización va a las corporaciones, a las instituciones, a los que laburan y trabajan, y estamos yendo hacia ese término medio, estamos yendo hacia el vacío. Ni hablar del lenguaje simbólico, de lo que la IA no solamente no se hace cargo, sino que lo destruye. Y en el lenguaje simbólico está todo nuestro crecimiento interno y externo, de vivir en comunidad, del traspaso de nuestra historia, de nuestro traspaso cultural, de nuestra esencia, nuestro origen, ¿me entendés? No estamos hablando por hablar, estamos hablando de nuestra supervivencia, man, ¿me entendés? Es como, no tengo rollo con vos, GPT, te tengo rollo, pero es más grave lo que se está llevando por delante, ¿me entendés? Uh-huh. Más que en el tema propiamente tal. La ética, entonces, ¿cómo entramos a regular a este bicho y a nuestra comunidad que está trabajando con el bicho todo el tiempo? Ya a la humanidad no le podemos entrar mucho, está trabajando con él. Entonces, ¿cómo podemos regular al bicho antes que a la humanidad? Viste que sería un proceso más largo, son procesos culturales. En el bicho es más inmediato. ¿Existe esa instancia? Bueno, sí, en parte. La verdad es que se ha ido refinando cada vez más la discusión. Obviamente la regulación siempre va a ir 10 pasos atrás que en los avances tecnológicos. Y también yo creo que acá hay un tema de la ética que tiene que ver justamente con cómo estamos desarrollando nosotros a nuestros futuros profesionales. Antes la ética o la conversación ética era justamente diluida en, no, pero mientras no nos salgamos de los márgenes de la ley, todo bien, claro, ¿cierto? Como esta idea de, mientras no infringamos una normativa, todo bien. Pero de a poco el discurso ético, y así también es mi misión, lo veo así, y es la misión de muchos de nosotros, demostrar que está en todo. Está en la decisión de diseño, en la decisión de implementación, en que, por ejemplo, yo he trabajado con fundaciones, organizaciones que me dicen, Gabriela, yo quiero hacer esto, pero quiero hacerlo bien. Y no porque venga una ley en 5 años más a exigírmelo, y quiero estar preparado, que es un beneficio, por supuesto, que sirve para convencer a aquellos que quizás no ven el valor íntegro de tomar esas decisiones éticas, sino porque yo, no sé, trabajo con niños, niñas y adolescentes, porque yo trabajo con personas mayores, porque yo lo voy a aplicar en salud, porque hay un efecto real en las personas. Y creo que parte de esto es pensar en cómo poner la inteligencia artificial al servicio de las personas, que en el fondo esto no sea algo que simplemente utilicemos, sino que sirva un propósito más allá de simplemente el resultado final. De acuerdo. Y para eso, bueno, es nuevamente educación, entrenar a esos profesionales para que sepan distinguir cuál es la diferencia entre un sesgo técnico y un sesgo social, para que puedan distinguir cuál es la diferencia entre un criterio de justicia distributiva, de cómo esto va a terminar afectando a personas reales.
Hemos visto casos incluso en países desarrollados como Holanda, donde un algoritmo que implementaron en una municipalidad terminó dejando sin pensión a muchas personas que terminaron acabando con su vida por las tragedias que eso significaba. Vemos, por ejemplo, algoritmos que se utilizaron en Perú también para poder dar pensiones a personas mayores, que arbitrariamente empezó a dejar gente fuera porque no cumplía con ciertos criterios. Criterios que un humano, si iba a hacer esa entrevista, si iba a ver el contexto, jamás habría aprobado. Entonces, esto más allá de todos los refinamientos técnicos que podamos hacer, que por supuesto estamos trabajando en benchmarks, estamos trabajando en refinar este tipo de tecnología, no sirven de nada si no van de la mano de esa cultura ética y profesional, que yo creo que hemos perdido un poco esto. O sea, en los colegios no hablamos de cultura cívica, en las casas como no hablemos de política, no hablemos de economía, como si todos fuesen estas cosas ajenas que no se tienen que discutir. Filosofía, vos que sos filósofa, no está en los colegios, ¿no? Ya lo sacaron de las mallas. Entonces creo que, y más allá de tener o no filosofía como el estudio de algún autor, creo que es el pensamiento filosófico el que tiene que estar vivo en todos nosotros. Eso es ser ciudadanos, eso es existir en sociedad, y creo que eso es lo que hemos perdido. Y esos son los espacios que tenemos que rehabilitar y luchar, porque ese diálogo vuelva a renacer. Como académica, como filósofa y la IA y las mallas curriculares en los colegios, ¿viste? Es un rollo ahora. ¿Cómo enseñar? ¿Cómo educar? ¿Qué le están enseñando a los muchachos, a las muchachas, a las chicas, a los niños? ¿Cómo? Estamos en un problema, digamos, porque antes, más allá de que si puede estar obsoleto o no obsoleto las mallas curriculares de los colegios, que sí, obvio, ¿quién puede decir que no? Eso es una cosa, y otra cosa es que ahora cómo le vamos a transmitir o cómo les vamos a enseñar a pensar cuando los chicos desde muy chicos están relacionándose con una máquina que le hace la pega para que no piense. Entonces, ¿cuál es la lectura que vos estás haciendo desde el punto de vista de la educación? Yo creo que esto es bastante grave, en el sentido de que esto es una cadena en la que a los futuros docentes no le estamos dando las herramientas ni les estamos enseñando que habiten ese contexto tan conflictivo y desafiante, porque tampoco lo estamos entrenando en conocimientos estrictamente hablando, se sabe este currículum, sabe este conocimiento, sabe las directrices pedagógicas, sabe de didáctica, sabe... Ok, perfecto, pero el aula es más que eso, el aula es empatía, el aula es la capacidad de generar y motivar el pensamiento crítico, el aula es motivar, es la capacidad de asombro. Son habilidades que hay personas que las tienen de manera innata y hay otras que requieren refinar, pero eso es el aula, es vivirla. Y siento que en este afán de producir, que es lo que refleja la IA, también nosotros estamos pensando constantemente en métricas. Es que los estudiantes tienen que pasar estos contenidos, tienen que pasar esta prueba, queremos subir el CIMSE, queremos subir el PISA. Ok, pero ¿para qué? ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿Para tener ese puntaje? ¿Para poder publicarlo y decir felicitaciones, lo hizo muy bien? ¿Qué queremos crear? ¿Queremos crear futuros ciudadanos que son capaces de pensar por sí mismos, de generar soluciones innovadoras, de ser líderes que prediquen con el ejemplo, que sean seguros de sí mismos, que sean empáticos? ¿O queremos crear simplemente personas, individuos que no saben convivir en sociedad, que no saben respetar, que no saben el diálogo? Y ahí yo creo que hay un tema de valores. Entender que enseñar, por mucho que queramos hacer esta distinción, bueno, una cosa es lo que se enseña en casa y otra cosa es lo que se enseña en un colegio, y hasta cierto punto estoy de acuerdo, creo que hay cosas que son propias de la familia. Uno no tiene que adoctrinar a ningún estudiante, pero eso no significa que uno no pueda enseñarle a través de los valores de ese respeto, de esa empatía. Y creo que por muchas razones, esto no es echarle la culpa a los profesores, mis padres son profesores, he evidenciado la lucha que es estar en el aula, dar esa pelea constantemente, sobre todo en entornos de vulnerabilidad y entornos precarios, en regiones donde no hay tantos recursos. Pero ¿qué diferencia
hace un docente? ¿Qué diferencia hace alguien que te muestra que hay otro mundo? Y creo que ese vínculo, porque es un vínculo, es lo que tenemos que salvar. Y a eso es a lo que tenemos que apuntar. No solamente a generar conocimiento, que ahora la IA puede replicarlo muy fácil. Si la IA no es neutra, tiene sesgo y se le está dando el miedo que siempre atávico que uno tenía con la tecnología y la IA, Terminator, ¿no? Me refiero a cómo termina la peli. Trump, Israel, Irán, y salen estos días que el gran porcentaje del armamento norteamericano está con uso de la IA y está decidiendo foco, objetivo, tiempos. Acá sí que estamos, ya traspasamos el nivel. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Nos pegamos un subidón? Yo creo que así como lo hicimos con otros hitos científicos y tecnológicos como la clonación, como las armas nucleares, creo que debiesen siempre haber espacios protegidos en nuestra vida en comunidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay líneas que no debiésemos cruzar. Yo creo que automatizar la guerra, yo creo que, por ejemplo, automatizar la eugenesia, por ejemplo, con inteligencia artificial, son debates que son posibles porque la tecnología ya puede hacer eso. Ya es capaz de optimizar. Y creo que esta discusión no tiene mucho que ver con que si tengo el poder o los medios para comprarlo o no. Yo creo que acá hay que marcar una línea, hay que establecer esta línea, no la vamos a cruzar, precisamente porque seguimos neutralizando o dando a entender que la IA es el optimizador máximo, y lo puede ser en ciertos contextos donde mantengamos control humano, donde esté justificado. Creo que acá el gran problema es que hemos perdido esa exigencia de decir, ok, yo necesito que me justifiques porque esto es moralmente aceptable. Y para mí hay límites que no son moralmente aceptables. Y esos contextos bélicos no lo son. Y creo que nosotros debiésemos llegar a acuerdos internacionales, que debiésemos llegar a tener ciertas presiones para que la IA no cruce esa línea. Y creo que es difícil, como lo fue en su momento con un montón de cosas, pero creo que es necesario. Porque hasta cierto punto, si bien las armas nucleares uno dice, bueno, un poder de destrucción como ningún otro, no sabemos hasta dónde puede llegar la IA. Y si no sentamos bases claras respecto a su uso, no sabemos a qué nos puede llevar, quizás a una tragedia de magnitud incluso más grande que aquella que tuvimos con la Segunda Guerra Mundial. Está este mito de que la IA no puede pensar por sí mismo realmente. Puede pensar por sí mismo, puede llegar a pensar por sí mismo en algunos años más, a medida que se vaya desarrollando esta tecnología. Bueno, actualmente no piensa, sino que simplemente genera optimizaciones, genera ciertos procesamientos estadísticos y computacionales. Es básicamente matemática, ¿cierto? Sin embargo, no podemos descartar que en un futuro, no quiero decir ni cercano ni lejano, porque la verdad a estas alturas uno nunca sabe, que eso pudiese llegar a ocurrir con independencia, y creo que este es el punto de fondo, con independencia de qué tipo de pensamiento sea capaz de generar, qué tipo de conciencia pueda llegar a desarrollar, mientras le demos cierta autonomía. Yo creo que el tema de fondo es qué vamos a permitir. El control humano lo tenemos. El control existe porque nosotros humanos todavía tenemos poder de decisión sobre esas trayectorias. Y creo que la pregunta de fondo, más allá de si es que podemos llegar a hacerlo, porque potencialmente sí. ¿Hasta dónde lo dejamos que piense? ¿O hasta dónde puede...? O si es que queremos que piense. A eso te quería decir. Si es eso, digo, ¿realmente queremos hacer esa segunda pregunta? Claro. ¿Y para qué? Porque tú me preguntas a mí y yo digo, ¿es tanto nuestro afán de querer ser dioses, de generar conciencia, pero con qué fin?
¿Por qué creemos que podemos como perfeccionarlo todo? ¿Por qué no aceptamos nuestra imperfección? Tal cual. Y hay grados para esto, porque hay gente que me dice, bueno, pero es que si tú no pudieses curarte de todas tus enfermedades, ¿acaso no lo harías? Bueno, pero es que hay grados que creo que deshumanizan a tal nivel que básicamente dejaríamos de existir tal y como nos conocemos. Creo que es un potencial muy fuerte y creo que tenemos que realmente tratar de entender y reflexionar. Creo que las pausas son muy necesarias. Creo que se nos ha olvidado en este mundo de constante producción sentarnos, situarnos y decir hacia dónde queremos ir, qué queremos proteger. Son preguntas fundamentales que parecemos estar ciegos porque queremos llegar ahí primero. No sé, a mí me incomoda mucho el pensar una distopia donde tengamos inteligencias artificiales pensantes, Claro. porque ahí además surge otro debate que varios académicos alrededor del mundo están teniendo y que tiene que ver con los derechos de estas máquinas, derechos de robots, derechos de estas entidades que nosotros creamos y que les vamos a dar autonomía, que les vamos a permitir existir, algo que era una cuestión que era pura ciencia ficción, ¿cierto?, hace unas décadas atrás, pero que ahora es una discusión que se está teniendo seriamente en diferentes círculos académicos y científicos y de desarrollo tecnológico. Qué espantoso. Lo encuentro realmente deshumanizador todo, digamos. Ya si le vas a empezar a dar derechos a una máquina creada por el hombre que busca reemplazar el accionar humano, es una cosa que no tiene lógica, ¿me entendés? Es una cosa... me abruma, ni me deja pensar correctamente. Imagino que el ChatGPT es como lo primero que está... El ChatGPT y la compañía que está detrás de ChatGPT se hace más fuerte, se hace más robusto, más complejo, o aprende con la cantidad de humanos que lo usan, Sí. se perfecciona. Sí, todo este tipo de interacciones, todos estos algoritmos requieren de refinamiento constante, ¿ya? Y ese refinamiento en gran parte se da también por la retroalimentación que puedan tener con usuarios reales. Es decir, si lo que queremos hacer es que logre perfeccionar el procesamiento de nuestro lenguaje natural, por eso se llaman modelos de procesamiento de lenguaje natural, porque es como nosotros hablamos, eso es lo que quieren emular. Y si eso es lo que queremos refinar, efectivamente lo que necesitamos es más casos de estudio, más personas usándolo, más patrones de comportamiento, más maneras de poder distinguir cuándo una respuesta es correcta o no. Ahí se genera lo que se llama como benchmark, ¿cierto?, para evaluar estos modelos, ver si responden bien a categorías culturales. Y hay una serie de cosas que nosotros podemos hacer para ir refinando estos modelos. A mí me puso muy contenta cuando empecé a ver masivos boicots, ¿cierto?, al uso de ChatGPT por el tema de cómo están financiando y apoyando el uso de IA para temas bélicos. Entonces, quiero creer también que hay compañías que están usando grandes modelos de lenguaje, como cierto Anthropic, que también es una compañía que no es perfecta, ninguna compañía lo es realmente, pero que le dijo que no, ¿cierto? Trazó una línea, dijo nosotros no vamos a usar IA para esto, y creo que esos son mensajes importantes cuando empezamos a ver cómo, y entendemos que estos grandes modelos de lenguaje, en el fondo al final del día son eso, son patrones de predicción de tokens, de estas estructuras gramaticales, y ver cuál calza mejor según el contexto. O sea, acá no hay nadie, no hay una persona, no hay un sentimiento, no hay un diálogo, no hay reciprocidad, no hay nada de eso, hay simplemente análisis estadístico. Y creo que también es importante ver la cantidad de personas que estamos viendo que la están usando con fines un poco como si fueran amigos, psicológicos, ¿cierto? Para mí eso nos muestra un problema mucho más profundo, que es nuestra crisis de la soledad, que es nuestra crisis de no conocer al vecino, de tener miedo de salir a la calle,
de mantenerse anónimo para hablar en público. Creo que el problema es mucho más profundo que ese y estos grandes modelos de lenguaje, estos chatbots, nos están mostrando, están evidenciando la crisis que tenemos en salud mental. Tal cual. ¿La tecnología, la IA, nos ha hecho más felices? ¿Nos ha hecho mejores humanos? Es difícil esa pregunta porque tiene muchas variables. Yo creo que es muy complejo decir si somos mejores o peores. Yo creo que tengo completa potestad de decir cuál ha sido mi experiencia. Y en mi experiencia sí me ha hecho mejor. ¿En qué sentido? En que me hizo reflexionar aún más y profundamente sobre qué son los valores en la ciencia, sobre qué está haciendo la tecnología y cuál es el rol del humano. A mí me gusta pensar, y fervientemente lo creo, que la inteligencia artificial vino a interpelarnos y a preguntarnos cuál es el rol del humano en todo esto. Creo que volvimos a mirarnos a nosotros mismos. En periodos en los cuales uno veía la tecnología, yo me acuerdo en los años 90, la proliferación del internet, estos YouTube, ¿cierto? Las redes sociales, empezamos los PDF automáticos y cambiaron muchas cosas y no tenían el nivel de escala, efecto que está teniendo la inteligencia artificial y nos maravillamos con esta idea de vamos por un futuro y nos veíamos positivamente en ese futuro. Y con este quiebre que estamos viviendo ahora, volvió un pesimismo, pero un pesimismo que de alguna manera creo que nos vino a remecer y decir, oye, no pierdas el foco no es la tecnología, el foco eres tú. Y desde esa perspectiva yo creo que sí, al menos a mí me ha hecho mejor humana. Dios te escuche y funcione como una especie de ventana hacia el futuro al horror, como lo que decía Maturana. La decisión de innovar es qué vamos a preservar. Exacto, de eso y se esta trata. es la oportunidad. Sí. Gracias, Gabriela, por venir. Te vamos a regalar este librito de pura humanidad chilena por tu amorosidad, por tu conocimiento, por tu experiencia y de contarnos en primera persona algo más de esto que a veces nos queda muy lejos para comprenderlo. Gracias a ti y bueno, feliz me voy con homeostasis y feliz de seguir debatiendo que este tema no sea un tema más, sino que empecemos a pensar en conjunto esa sociedad que queremos construir. Gracias, Gabriela. Gracias a ti.